Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar su arroz blanco básico de tres maneras diferentes. Vamos a hacer tres preparaciones con este arroz básico deliciosas para que le den variedad a su arroz de todos los días. Si no han visto el video de cómo hacer un arroz perfecto, por ahí lo encuentran en el canal, y si no, de todos modos les voy a dejar un enlace en la descripción para que encuentren cómo hacer su arroz perfecto. A veces hacemos el arroz, comemos, lo acompañamos, no sé, con mole, con frijolitos, nos sobra, y ese poquito arroz que nos quedó, lo podemos preparar de estas maneras que les voy a compartir, que son tres súper ricas. Entonces vamos a empezar ya con este video. Para nuestra primera preparación vamos a tener un sartén caliente y vamos a poner un poquito de tocino en cuadros. Aproximadamente son 5 rebanadas de tocino en cuadros, y lo vamos a cocinar hasta que esté bien doradito. Una vez que ya está el tocino bien hechecito, si vemos que soltó mucha grasa, la retiramos. En este caso no soltó tanta grasa porque este tocino venía con mucho más carnita que grasa. Vamos a agregar un poco de nuez en trozos grandes y vamos a agregar también apio. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Aquí nada más vamos a mezclar durante unos 2 minutos a que la nuez se dore un poquito y se integren todos los sabores. Una vez que está listo, vamos a apagar y reservamos. Entonces, continuando con nuestra primera preparación, vamos a poner en un molde, en un refractario, vamos a poner una capa de arroz. La vamos a extender y luego vamos a poner un poquito de la mezcla de tocino, apio y nuez. Lo mezclamos un poquito con ayuda del mismo tenedor y vamos a hacer una segunda capa con lo mismo. Y vamos a poner por la parte de arriba el sobrante de tocino, apio y nuez. Y así queda la primera idea que les doy para combinar su arroz. Esta idea es deliciosa, el sabor ahumadito del tocino con la nuez va súper bien y el crocante del apio también es delicioso. Entonces la voy a reservar aquí y vámonos por la segunda preparación. Para la segunda preparación vamos a comenzar con un sartén bien caliente y vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, de 1 a 2 cucharadas. Y enseguida vamos a agregar un poco de cebolla en plumas. Y las vamos a sofreír. Cuando las cebollas ya están a medio hacer, ya se empiezan a suavizar un poquito, vamos a agregar aquí unos chilitos poblanos en rajas asados, desvenados y sin semillas en rajas, y los vamos a integrar con la cebolla. Los vamos a cocinar aproximadamente por 1 minuto. Finalmente vamos a agregar un poquito de elotes. Los elotes pueden ser de lata o congelados. Voy a agregar un poquito de consomé orgánico, que en los ingredientes les dejo la marca del que yo utilizo. Me encanta porque tiene puras especias y puros cosas saludables. Un poquito de sal, un toquecito pequeño de sal, y voy a integrar todo. Lo voy a cocinar por 1 o 2 minutitos más y cuando esté listo ya lo voy a reservar. Ya una vez que tenemos nuestra mezcla lista, vamos a comenzar a armar nuestro refractario. Vamos a poner igual una base de arroz. Todas más o menos es el mismo proceso. Nada más lo que cambian son los ingredientes que le vamos a combinar. Vamos a poner un poco de las rajas con elotes, un poquito de queso. Yo estoy utilizando aquí queso manchego, pueden utilizar del queso que ustedes quieran. Voy a poner un poco de crema,
Aquí en Torreón existe esta crema líquida, no en todas las partes de la República, pero si ustedes nada más tienen de la espesa, ponen de la espesa sin ningún problema. Vamos a poner otra vez otra capita de arroz. Es muy importante que el arroz esté muy bien hecho, que esté muy sueltito así como este, para que les queden sus preparaciones súper ricas. Y ya que tenemos nuestra capa de arroz, vamos a poner nuevamente un poco de rajas con elotes, un poco de queso y de crema. Y así queda ya nuestra segunda preparación lista. Esta sí hay que llevarla al horno para que se funda muy bien lo que es el queso y la crema. Pero me voy a esperar porque la tercera lleva más o menos algo similar para meter las dos al horno. Y nuestra última preparación es la más simple, es de verdad una combinación deliciosa. Y le vamos a agregar atún de lata, tal cual, nada más bien escurrido, ya sea en aceite o en agua, en lo que lo compren, lo escurren súper bien. Yo aquí estoy utilizando una lata por el tamaño del molde, pero pueden utilizar 2 o 3 latas según la cantidad que vayan a hacer. Y me encanta porque estamos incluyendo algo de proteína en la preparación. Entonces vamos igual a poner nuestra base de arroz. De verdad, siempre que sobra arroz a la hora de la comida, en la noche aquí se preparan arroz con atún para cenar, les fascina. Entonces vamos a poner nuestra capa de arroz, vamos a poner toda la latita de atún. Vamos a dejar un poquito para ponerlo arriba y lo vamos a extender muy bien. Vamos a poner un poquito de queso manchego, un poquito de crema y se me quería escapar ese tenedor. Y vamos a poner otra vez arroz por la parte de arriba. Es una preparación súper versátil que se puede acompañar de muchísimas cosas. Y bueno, estas ideas que les comparto hoy son de las que más me gustan a mí, de las que más disfrutamos en casa, por eso se las quise compartir. Y vamos a agregar también un poquito de atún, así para saber que este es el de atún, por la parte de arriba, un poquito de queso. Y por último, un poquitín de crema. Entonces ahora, ya que están listos, me voy a llevar el de rajas y el de atún al horno a que se gratine el queso. Vámonos ya para el horno. Y así terminamos ya con estas 3 opciones deliciosas para que le den variedad a su arroz de todos los días. Déjenme en los comentarios cuál fue su favorita y si tienen alguna manera también diferente de prepararlo, no me lo dejen de platicar en los comentarios. Los invito de verdad a suscribirse al canal, a que sigan apoyando el contenido. Y muchísimas gracias de verdad de todo corazón a la gente que cada jueves está presente con sus comentarios tan lindos, tan llenos de gratitud, de bendiciones. De verdad que me encanta leerlos, los disfruto mucho. Entonces aquí están estas 3 recetas, no las dejen de disfrutar y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.